Lección número 19. Contenido del nuevo pacto. Vida y poder, parte 10. Dios como Padre y Dios como Dios. En el día de su resurrección, el Señor Jesús le dijo a María Magdalena: Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Esto nos dice que tenemos en Él al mismo tiempo un Dios y un Padre. ¿Cuál es la diferencia entre Dios como Padre y Dios como Dios? La Biblia nos muestra que Dios como Padre mantiene una relación individual con cada uno de nosotros. En cambio, Dios como Dios mantiene una relación general con el universo entero. Cuando habla de Él como Dios, está señalando cuál es su posición, la de Señor de la creación. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, nos lanzamos confiadamente en sus brazos. En cambio, cuando lo conocemos como Dios, nos postramos en tierra para adorarlo. Somos hijos de Dios, vivimos en su amor y disfrutamos alegremente de todo lo que Él nos ha otorgado. Al mismo tiempo somos su pueblo, firmes en nuestro lugar de seres humanos que lo adoran y alaban. Cuando lo conocemos como Dios es cuando adoramos a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 29:2. Esto es lo que canta el salmista: adoraré hacia tu templo en tu temor. Salmo 5:7. El que llega a conocer a Dios como Dios, ¿cómo se atrevería a no temerlo en todas las cosas? No se atreverá a ser descuidado en cuanto a su manera de vestirse, ni en cuanto a su conducta. Todo el que da lugar al pecado y es descuidado, flojo, presuntuoso o arrogante, es porque no conoce a Dios como Dios. Debemos comprender que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Por lo tanto, dice Pablo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:11-12. Debemos temer que cuanto hagamos en la oscuridad estará totalmente expuesto a los ojos de Dios para vergüenza nuestra. Conociendo pues el temor del Señor, afirma también Pablo, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. ¿Cómo vamos a atrevernos a no temerlo? Quisiéramos persuadir a los hombres de que si realmente se han arrepentido y son salvos, deben saber que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. ¿Acaso estamos interpretando erróneamente el hecho de que se oculte temporalmente y pensamos que es como si se hubiera quedado dormido? ¿Podemos despreciar su gran paciencia al esperar que nos arrepintamos? Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Debemos temer a Dios. Todos los que conocen a Dios como Dios aprenden al mismo tiempo a ser hombres. En la caída fuimos tentados a ser dioses, pero en la liberación estamos dispuestos a ser humanos. El principio del huerto del Edén es siempre que comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Génesis 3:5. En cambio, el principio del Calvario es restaurarnos a la posición de hombres. Por esta razón es seguro que tomaremos el lugar que nos corresponde como hombres si conocemos a Dios como Dios. El propósito del nacimiento del Señor en el hogar de un carpintero fue ser hombre. Mateo 13:55. Su propósito al recibir el bautismo de Juan fue igualmente ser hombre. Mateo 3:13-17. 3 veces resistió la tentación del diablo también con el propósito de ser hombre. Mateo 4:1-10. El hecho de que el Señor mismo padeció siendo tentado
Hebreos 2:18 muestra que Él es hombre. Cuando se burlaban de Él los hombres, se negó a bajar de la cruz porque había tomado el lugar del hombre. Mateo 27, 42, 44. Si todo esto es cierto acerca del Señor, ¿cuánta mayor es nuestra necesidad de ser hombres? Los 24 ancianos, Apocalipsis 4:4, son los ancianos de todo el universo, porque los 24 ya se han sentado en los tronos y llevan en la cabeza una corona de oro. Más aún, el número 24 no es el número bíblico de la Iglesia, por lo que deben ser los ancianos del universo, representación de los seres angélicos que Dios creó para que sean los ancianos del universo. Puesto que conocen a Dios como el Dios de la creación, lo adoran diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Hasta el día de la cena de las bodas del Cordero, se les seguirá viendo postrados en adoración a Dios que está sentado en su trono. Apocalipsis 19:4. El ángel que vuela en medio del cielo y que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Esto nos enseña que todos cuantos conocen a Dios como Dios tienen necesidad de adorarlo. Cuando conocemos a Dios como el Señor de la creación, nos sentimos llevados a adorarlo. Todos los que conocen a Dios como Dios se dan el lugar de siervos que les corresponde y lo adoran. Apocalipsis 22:9. El que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tendrá que ser enemigo del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El que hace grandes señales con el fin de engañar a los que moran en la tierra para que adoren a la bestia, tienen que ser el falso Cristo. Apocalipsis 13, 14, 15. Mateo 24, 23, 24. En cambio, todos los que le conocen a Dios como Dios lo adoran. Esto es lo que le da la gloria. Ahora, cuando Dios pone sus leyes en nuestra mente y las escribe sobre nuestro corazón, se convierte en nuestro Dios en la ley de la vida y nosotros nos convertimos en su pueblo. La segunda mitad de Hebreos 8:10 se encuentra muy estrechamente relacionada con la primera. Nos asegura que Dios será nuestro Dios y nosotros su pueblo en la ley de la vida. Las relaciones de nosotros con Dios y de Dios con nosotros se rigen por ese compañerismo en la vida. No podemos tener contacto con Dios si no vivimos de acuerdo a la ley de la vida. Solo cuando vivimos en la ley de vida podemos ser pueblo de Dios y Dios puede ser nuestro Dios. Para acercarnos a Él, servirlo y adorarlo, necesitamos estar dentro de la ley de vida. ¿Por qué Dios tiene que ser nuestro Dios en la ley de vida? Y precisamente en esa misma ley es en la que nosotros podemos ser su pueblo. Para explicar esto, será necesario que volvamos a la creación y a la regeneración del hombre. Sabemos que Dios es espíritu, de allí que todo aquel que desee establecer una relación estrecha con Él necesite tener un espíritu. En su creación, el hombre, Adán, recibió un elemento de su ser que es semejante a Dios, su espíritu. Adán tenía espíritu. En su caída perdió la vida de Dios y su espíritu quedó muerto en cuanto a su relación con Dios. En cambio, en la redención que Dios nos proporciona, en el mismo momento en que el hombre se arrepiente y cree, además de que su espíritu revive, también escribe dentro de sí la vida increada de Dios. Él habita en nosotros mediante el Espíritu Santo, entra en nuestro interior y en consecuencia quedamos en la capacidad de adorarlo en espíritu y en verdad. Son sumamente claras las palabras de Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta declaración insiste en que la adoración verdadera solo les es posible a quienes tengan en sí un elemento semejante a Dios. Es necesario que la adoración sea realizada en el Espíritu, porque solamente la adoración hecha en el Espíritu es verdadera adoración. No se puede hacer en la mente, en las emociones ni en la voluntad, sino en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. Esto tiene mucho significado. Al relacionar este versículo con el siguiente, podemos ver que para adorar a Dios nos hace falta saber cómo hay que adorar al Padre. Si alguien no ha tenido con Dios una relación vital de hijo a padre, no tiene vida en él. Su espíritu está muerto y no puede adorar a Dios. En la regeneración, su espíritu es vivificado y se convierte en hijo de Dios y por tanto adquiere la capacidad necesaria para comunicarse con Él. Este es el tipo de personas que el Padre busca para que lo adoren. Antes de convertirnos en pueblo suyo, tenemos que comenzar por ser sus hijos. Por eso afirmamos que en la ley de vida Dios será nuestro Dios. También nosotros, en esa misma ley, seremos su pueblo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Ser pueblo peculiar de Dios es ser posesión suya. Efesios 1:14. Llegamos a ser su pueblo peculiar porque Él es nuestro Dios en la ley de la vida y porque en esa misma ley nosotros somos pueblo suyo. El que venciere, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. En la eternidad, en lo que tiene que ver con las relaciones vitales, es decir, con mis relaciones personales, yo seré su hijo. Él será mi hijo. En cuanto a la posición de Dios, es decir, la relación basada en el conocimiento que tengamos de Él será nuestro Dios y yo seré su Dios. Cuán glorioso es todo esto. Aleluya.